Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, yo aquí entregando para ustedes un nuevo video, ¿sí? De pretextos acerca de el comentario de los capítulos que faltan de la segunda parte del Quijote. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 64, ¿sí? Entonces, ya estando en Barcelona, tanto Don Quijote como Sancho, Don Quijote sale a caminar por la playa de Barcelona y, bueno, va vestido de todas sus armas. Se encuentra entonces, se topa con otro caballero, como él, el caballero de la Blanca Luna, quien lo desafía a ajustar porque afirma que Dulcinea del Toboso no es la mujer más hermosa del mundo, y le hace prometer entonces a Don Quijote que si en esta pelea él perdía la batalla, se iba a retirar a su aldea o a su lugar de origen por espacio de un año y se iba a olvidar de la andante caballería. Don Quijote se sorprende y acepta, dice que sí, que no hay ningún problema. Entonces cada uno toma una pieza, ¿no? Una porción del campo y bueno, al momento de cruzar las armas, Don Quijote en esta ocasión es quien sale, digamos, perdiendo. Ya en tierra, el otro caballero, bueno, se acerca y Don Quijote le dice que sigue pensando que Dulcinea es la más hermosa, que, digamos, ella no tiene la culpa de si él no puede defender su honor y bueno, que el otro que queda él queda a disposición del otro caballero. Entonces el otro caballero le perdona la vida y Sancho, que observa toda esta escena, no tal vez con cierto terror, no está tranquilo, pero sí no puede creer lo que está viendo, ¿sí? Y se entristece muchísimo por la derrota de su señor, ¿sí? En el capítulo siguiente, en el capítulo, déjeme chequear, 65, ocurren dos cosas dignas de mencionarse, ¿sí? Por un lado, nos enteramos de la verdadera identidad del Caballero de la Blanca Luna, que no es otro que el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Uno de los amigos de Don Quijote. Y bueno, de alguna manera, en este segundo intento, recordemos que el bachiller ya lo había intentado, ¿no? Enfrentarse a Don Quijote disfrazado de caballero para hacerlo volver a la aldea. En su versión anterior había sido el Caballero de los Espejos. Y en este caso, bueno, triunfa y, bueno, con el consiguiente buen resultado de su empresa. Y el otro acontecimiento, que es digno de mención, es el feliz término, digamos, de la historia de Ana Félix, ¿no? Esta historia que había aparecido 2 o 3 capítulos antes, bueno, parece que Cervantes utiliza aquí este recurso de dilatar la terminación de una historia para poder contarla en los capítulos que siguen, ¿sí? Así que bueno, aquí vuelve a hacer uso de este recurso. No sé si en realidad es una técnica, pero bueno, por lo menos es un recurso, ¿no? Un recurso que puede generar suspenso, porque uno va leyendo y dice, bueno, pero ¿qué pasó con Ana Félix al final, ¿no? Bueno, aquí en este capítulo se expone, ¿no? Se expone y de qué manera. Bueno, entonces, en el capítulo que sigue, ¿sí? En el 66, eh, Don Quijote entonces y Sancho salen de Barcelona, ya se encaminan a su aldea, y bueno, Don Quijote al pasar por el sitio en el que fue derrotado se lo señala a Sancho y Sancho, bueno, empieza a notar que la melancolía de su señor es bastante pronunciada, ¿sí? Hay un par de personas que se acercan con un pleito, ¿no? En danza y un problema que hay entre los dos vecinos creo que son, y entonces Sancho les aclara que él había sido gobernador de una ínsula y que por lo tanto tenía la posibilidad de juzgar el caso si se lo comentaban. Ellos se lo comentan, él da su veredicto y quedan tan contentos estos vecinos que los invitan a Sancho y a Don Quijote a, a cenar, digamos, ¿no? Bueno, eh, muy bien. No, perdón, es Tosilos quien los invita a cenar. Es uno
servidores de los duques, que aparece vestido como correo, que iba a llevar unos pliegos, creo, unas cartas al virrey, ¿sí? de Barcelona, y entonces se topa con Don Quijote, lo reconoce. Don Quijote ya le aclara que no es más caballero, pero bueno, cuando Tosilos se presenta, Don Quijote lo abraza y bueno, él es quien los invita a Sancho y a Don Quijote a cenar. Ellos aceptan y bueno, luego prosiguen su camino, ¿sí? Muy bien. En el capítulo que sigue, en el 67, eh, vuelven a pasar Don Quijote y Sancho por el lugar donde habían sido atropellados por los toros. ¿Sí? Si recuerdan, hace unos cuantos capítulos atrás había allí un atropello importante, ¿sí? Y a Don Quijote se le ocurre una idea, que no sé si será una especie de plan B, habría que ver, recordando el capítulo 6 de la primera parte. Esto es algo que después yo quiero ampliar en un video que no sé si funcionará como una especie de yapa, pero que voy a lanzar, ¿sí? Para todos ustedes, una vez que termine de comentar todos los capítulos del Quijote, donde voy a ampliar algunos elementos, algunos temas, algunos personajes, algunas situaciones que a mí me llaman la atención de la obra de Don Quijote en general, ¿sí? De las dos partes. Y una tiene que ver con esto, ¿no? Una vez que Don Quijote es derrotado como caballero y tiene que volver a su aldea y quedarse quieto, se le ocurre una especie de plan B, que es hacerse pastor con Sancho, ¿no? También. Entonces, fíjense qué interesante, porque como si nos remontamos al primer capítulo, que había pensado un nombre para Rocinante, un nombre para sí mismo, un nombre para su amada, lo primero que hace es nombrarse el pastor Quijotis, él, y el pastor Pancino a Sancho Panza, ¿no? Inclusive inventa y crea nombres para el cura, el barbero, el bachiller Sansón Carrasco también, por si los amigos quisieran sumarse a esta especie de aventura pastoril. ¿Sí? Así que fíjense qué interesante, de alguna manera hay un plan B, ¿sí? Eh, y bueno, ya lo comentaré más adelante. Bueno, en el capítulo 68, Sancho duerme a pierna suelta, ¿sí? De manera muy despreocupada, y Don Quijote, bueno, lo despierta y le dice que él está pesaroso, que tiene ciertas cuitas en el alma, en el corazón, y que como escudero de un caballero, él tiene que compartir las cuitas de su señor, digamos, ¿no? Es decir, él duerme a pierna suelta sin ninguna preocupación, y el que está preocupado velando es él, ¿no? Es Don Quijote. Entonces, Sancho, bueno, ya sabemos, no está de acuerdo y bueno, sigue durmiendo. Le pide de hecho a Don Quijote que no lo despierte. Así que bueno, a Don Quijote aprovecha en ese momento que Sancho duerme para recitar unos versos que compuso para velar, ¿sí? Un rato y él mismo se va a dormir, ¿sí? Unas horas después, fíjense lo que pasa, escuchan ruidos de cerdos que se vienen aproximando, y en ese mismo lugar donde habían sido atropellados por toros, son atropellados por cerdos, un poco como se observa en las caricaturas, en las que, bueno, todo se exagera, ¿no? Para lograr el humor. Bueno, de alguna manera podemos hacer un paralelismo entre parodia e imagen caricaturesca, ¿no? Si lo vemos así. Fíjense cómo fue la arremetida, ¿no? Cuán desprevenidos quedaron los cuatro. Sumo también a Rocinante a la montura de Sancho, que los cuatro fueron directamente aplanados, fueron de alguna manera tomados desprevenidos en esta estampida cerdil, no sé cómo decirlo, o cerdesca, no sé cómo se dice, y bueno, en eso consiste prácticamente el cierre del capítulo, ¿no? Bueno, Sancho se enoja y quiere matar a algunos cerdos, pero Don Quijote le dice que no tiene ninguna importancia, que seguramente esta aventura le estaba reservada a él en castigo, digamos, por eh, en castigo, que eso es un castigo que él merece recibir, ¿sí? No pone en duda esto, así que básicamente desactiva el enojo de Sancho diciéndole eso. Eh, bueno.
Pero esperen que no termina acá, porque más adelante, ¿sí?, se ven rodeados de gente armada que los llevan a un castillo, ¿sí? Son gente que responde, más adelante se va a ver, a los duques, ¿sí? Hay todavía con Altisidora un último acto, hablo como si esto fuese una obra de teatro, ¿no? No lo es, pero de alguna manera, si lo fuese, falta todavía una escena más con Altisidora que ya van a ver, truculenta por cierto, que ya van a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces, en el capítulo 69, ¿sí?, ellos vuelven al castillo de los duques y Altisidora al parecer está muerta, la encontramos en un túmulo, ¿no?, vestida de una cierta manera, con las manos cruzadas sobre el pecho, y bueno, Don Quijote y Sancho son llevados y sentados en unas sillas, ¿sí? Luego los duques aparecen, ¿sí?, y se sientan en sillas de oro y le cambian a Sancho la ropa que trae, eh, y un hombre que está vestido como un romano empieza a recitar unos versos en memoria de la fallecida, ¿no? Eh, entonces un personaje mitológico dice que Sancho deberá sufrir un castigo para que ella viva, ¿sí? Pareciera que en esta segunda parte el que lleva las de perder es Sancho, por eso también lo encontramos muchas veces un poco a la defensiva, de alguna manera argumentando en contra, como con las armas que tenga, este personaje tan querido, ¿no?, que se hace tan grande también en la segunda parte, que hasta me parece que oscurece y disminuye un poco la figura de Don Quijote, que bueno, lo encontramos aquí también, de alguna manera puesto, no sé si decir en la picota, pero de alguna manera se hace bastante mofa y burla de él, ¿no? Entonces, eh, bueno, Don Quijote lo calma y el castigo finalmente se efectúa, ¿sí? Eh, se efectúa, digamos, de tal manera que Altisidora despierta, ¿sí? Despierta, da las gracias a Sancho y con esto termina el capítulo, ¿sí? Por supuesto que esta es otra burla de los duques, una especie de burla final, si se quiere, porque Altisidora en realidad no tiene tanto que ver con Sancho, sino con Don Quijote. Pero acá podemos trazar una, un paralelismo, digamos, entre Altisidora y Dulcinea, ¿no? Así como Sancho tiene que, digamos, azotarse a sí mismo para romper el encantamiento de Dulcinea, así también tiene que sufrir un castigo para que Altisidora viva, ¿no?, para que recupere la vida. Bueno, entonces, en el capítulo 70, que me parece que va a ser el último que hoy de alguna manera comente, Don Quijote y Sancho se disponen a dormir, pero Don Quijote quiere charlar, ¿no? Y Sancho le dice que necesita dormir para olvidarse del dolor que siente, ¿no? Bueno, así lo hacen y el otro día entra Altisidora em, a quejarse de Don Quijote, ¿no? Algo que ya hizo en capítulos anteriores, esta vez no con versos, ¿no? Eh, bueno, eh, y él le dice entonces que en realidad el corazón de Don Quijote es de Dulcinea y de nadie más, y ella le aclara y le dice que todo fue fingido, ¿no? De alguna manera se descubre, ahí ella descubre la burla. eh, entonces se cuenta también en paralelo, ¿no?, cómo Sansón Carrasco, avisa a los duques que va a enfrentarse con Don Quijote para hacerlo volver a la aldea. Entonces el duque, digamos, desparrama gente por allí, justamente para interceptar a Don Quijote, y esto que se cuenta en realidad pasó antes, pero se muestra después, hablando de técnicas literarias, en el mismo capítulo. Entonces es el lector quien tiene que rearmar esta especie de puzzle, si se quiere, de rompecabezas cronológico, ¿sí? Eh, bueno, entonces llegan los duques, se retira Altisidora, Don Quijote pide licencia para continuar su camino y así lo hace con Sancho. Y yo también continúo el mío. Muchísimas gracias a todos, gracias por los mensajes, por el cariño, nos vemos la próxima.